Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como es de su conocimiento, está disponible, se sube, pueden ustedes verlo todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Los sábados a las 17 horas en puntito se sube este programa y está disponible para su consulta cuando ustedes quieran, gusten y manden. Igualmente, de la misma manera, cuando ustedes quieran, gusten y manden, pueden revisar el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, donde está este programa y donde además se encontrarán literalmente centenares de programas anteriores que pueden ser vistos, repito, a cualquier hora, cualquier día, cuando gusten, cuando quieran, cuando manden, cuando tengan ganas de ver y escuchar temas de historia. Ahí está este programa y literalmente, repito, centenares de programas anteriores en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, que, como siempre lo digo, es un esfuerzo, es un programa, es un canal que no tiene ningún fin lucrativo, que no está monetizado, que no hay ningún objetivo de lucro y que se hace únicamente porque compartimos ustedes y yo la pasión por la historia, por conocer el pasado y darle, por supuesto, sentido de contemporaneidad. Eso sí, les reitero que están a su disposición, como siempre, las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando en la Historia o también en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Así que, amigas y amigos, les agradezco infinitamente su presencia, su compañía, que estemos juntos y si les parece bien vamos a dar inicio al programa de hoy. Porque si les parece bien, hoy deseo continuar y terminar el tema que iniciamos justamente hace una semana, relativo a lo que han pensado, lo que han dicho, lo que han hecho, cuál ha sido la actitud de los inquilinos de la Casa Blanca, es decir, de los presidentes de los Estados Unidos de América hacia México, hacia nosotros, hacia nuestro pueblo, hacia nuestra nación. Y esto, pues lo iniciamos justamente hace 8 días en virtud de las nuevas acechanzas, amenazas que ha proferido el presidente actual norteamericano, Donald Trump, con respecto a nuestro país. Decía yo hace una semana justamente que es una historia que se repite, porque tiene ya varios siglos, 2 siglos y un poco más, de existencia real de este tipo de amenazas, de este tipo de improperios, de este tipo de actitudes, que cada uno de los presidentes norteamericanos, según su enfoque, según sus prácticas, según su estilo, han hecho o dicho de distinta manera, pero siempre con ese ánimo de incidir, de influir, de presionar a nuestro país. De alguna manera sigue vigente, como ya lo habíamos platicado en varias ocasiones, esa vieja teoría y doctrina del destino manifiesto, que en su tiempo, como lo vimos la semana anterior, justificó a los Estados Unidos desde su punto de vista muy particular la adquisición de territorio a costa de México, pero después también las presiones económicas hacia nuestro país y finalmente, como ellos mismos lo han señalado, ese derecho que tienen de interferir en naciones caóticas, con problemas, para, según ellos, llevar a todas partes el gran experimento de la libertad y de la democracia a su manera, según cuentan ellos, Dios les encargó, Dios les encomendó esta gran misión. Hace 8 días justamente llegábamos al final del programa y platicábamos del presidente Calvin Coolidge, aquel que en el año de 1924, es decir, hace 101 años, y de ahí iniciaremos, obligó al gobierno mexicano, a cambio de reconocerlo, a cambio de poder otorgarnos este requisito diplomático del reconocimiento de estados que se autoadjudicó
los Estados Unidos de darles a los demás países, reconocerlos como prerequisito indispensable, por ejemplo en el caso mexicano, para que nuestro gobierno pudiera acceder a créditos internacionales, porque siempre nos ha hecho falta el dinero. Y entonces el gobierno mexicano en aquel tiempo, encabezado por el presidente Álvaro Obregón, pues decidió obtener el reconocimiento oficial norteamericano, pero los gringos, por llamarlos de alguna manera, nos impusieron los tratados de Bucareli, que fueron signados, repito, en 1924 y por los cuales México se comprometió, y lo resumo porque ya lo platiqué hace 8 días, primero, a no aplicar retroactivamente el artículo 27 de la Constitución que se refiere de manera especial a la tierra. En su artículo 27, cuando habla de la propiedad agraria y cuando habla también de la propiedad del subsuelo de la nación, en los tratados de Bucareli, México se comprometió a que no se aplicaría en perjuicio de norteamericanos que fueran propietarios de extensiones agrarias o que fueran propietarios de compañías petroleras. Recuerden que este artículo 27 le otorga a la nación la propiedad originaria de tierras y del subsuelo, y los norteamericanos, temerosos de que el gobierno de México fuera a expropiar sus tierras, quisieron presionar, y lo lograron, motivando, obligando a la no aplicación retroactiva de la Constitución de 1917. Y también se dijo que en este mismo tratado, en un pacto confidencial, en una minuta especial que también se firmó, se signó, México se comprometió a que por 50 años no fabricaría bienes de industria pesada metal mecánica, y que en cambio todos los productos, como los motores, como los aviones, como los automóviles, serían adquiridos, serían comprados en Estados Unidos o en fábricas norteamericanas establecidas en México, porque México pues se autolimitó y se impuso a sí mismo la obligación de no fabricar 50 años este tipo de productos. Así lo dejamos la semana anterior, y déjenme, vamos al siguiente paso, que es sumamente importante, porque de pronto llegó un momento de más o menos 40 años, 4 décadas, de lo que ellos llamaron, de que lo que en Estados Unidos se denominó la política del buen vecino. 40 años más o menos de un trato, digámoslo así, benevolente por parte de los presidentes norteamericanos hacia nuestro país. Hay que aclarar algo sumamente importante. Los Estados Unidos, y dicho por ellos mismos, no tienen amigos, tienen intereses. Y desde este punto de vista, precisamente México fue de su interés durante casi 4 décadas, a partir del presidente Franklin Roosevelt y hasta el presidente Lyndon B. Johnson. Es decir, del año, digámoslo, de 1938 hasta el año, también podemos más o menos signarlo, de 1970, 73, 74, hubo una etapa de casi 4 décadas de trato, repito, benevolente, porque aplicaron la política del buen vecino. Todo comenzó con el presidente Roosevelt. Seguramente todos recordamos que en el año de 1938, justamente actuando en contra de lo que se había pactado en los tratados de Bucareli, el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas, decidió aplicar el artículo 27 constitucional y expropiar a las compañías petroleras, especialmente norteamericanas. También había inglesas y holandesas, pero particularmente a las norteamericanas, que excavaban en la tierra, extraían petróleo, lo refinaban y se lo llevaban. El subsuelo, las riquezas del subsuelo, son propiedad originaria de la nación, según lo establecía la Constitución del 17. Y si bien en los años del presidente Obregón, la Suprema Corte de Justicia, que entonces era una cortesana porque resolvía todo lo que quería el gobierno, decidió en una sentencia
que la Constitución no podía ser aplicada retroactivamente como lo quería el presidente Obregón para quedar bien con Estados Unidos y con el presidente Calvin Coolidge. Años después, otra Suprema Corte de Justicia, también cortesana, es decir, también dispuesta a lo que deseaba, a lo que quería el presidente de la República, en este caso ya Lázaro Cárdenas, resolvió en otro amparo que la Constitución sí podía ser aplicada retroactivamente. Y por esta razón, el presidente Lázaro Cárdenas, el día 18 de marzo de 1938, expidió el decreto por el cual se expropió la industria petrolera a favor de México para crear con ella la empresa estatal llamada Petróleos Mexicanos, que conocemos como Pemex. La gran mayoría de los propietarios de compañías petroleras eran norteamericanos. Y por supuesto, pusieron el grito en el cielo, fueron a quejarse con su gobierno del acto hostil que había realizado el gobierno mexicano al expropiarlos, que había faltado al Tratado de Bucareli, que lo había violado, y querían la intervención del gobierno de los Estados Unidos de América primero, ya sea para revertir la expropiación, o segundo, inclusive se llegaron a plantear la posibilidad estos empresarios petroleros norteamericanos de que los Estados Unidos invadieran México para ponernos en orden, hasta ese grado. Bueno, pues resultó que el presidente Franklin Roosevelt pues apoyó a México de una manera diplomática y bien fundada, no porque estuviera de acuerdo con la medida expropiatoria, sino, repito, por interés. Franklin Roosevelt, que era un estadista de talla mundial, perfectamente se daba cuenta, en ese año de 1938, que ya se avecinaba, que estaba cerca la Segunda Guerra Mundial, porque era evidente los pasos que la Alemania nazi de Adolfo Hitler estaba dando, invadiendo países como Austria, como Checoslovaquia, y que se estaba poniendo en peligro el equilibrio y la paz mundial. Y entonces el presidente Roosevelt pensó, y con una gran lógica política y militar, que más convenía tener a México de aliado que estar peleado con nosotros. Porque, pues, la disputa por el petróleo era tan importante en ese momento. Recuerden que México era una auténtica potencia petrolera. Existía también petróleo en el Cáucaso, que estaba en poder de la Unión Soviética. Existía también petróleo en Arabia, que era muy difícil de extraer. Existía también petróleo en Venezuela, pero para Estados Unidos la conveniencia mayor era el petróleo mexicano porque somos vecinos. Más valía pues tener a México contento como un aliado que pelearse con nosotros. Así que el presidente Roosevelt decidió, primero, tranquilizar a sus propios inversionistas, aplacarlos, diríamos hoy en día, e inclusive le ofreció a México un crédito internacional para que el gobierno del presidente Cárdenas pudiera cumplir con la obligación también constitucional de indemnizar a las compañías petroleras norteamericanas. Claro, aquí hicimos aquella gran fiesta y demostración de júbilo cuando en el Zócalo de la Ciudad de México la gente fue en multitudes a aportar algo de dinero o llevar hasta gallinitas para que pudiera pagarse la indemnización, pero la verdad de las cosas es que no fue necesario porque el gobierno norteamericano aplacó a sus propios inversionistas y nos ofreció dinero, un préstamo para poder cubrir esa indemnización. A cambio, y esto es lo más interesante de todo, en donde se demuestra claramente, repito, que Estados Unidos y sus presidentes no tienen amigos sino tienen intereses, a cambio, México se comprometió, a través de esta empresa llamada Pemex, a venderle en exclusiva todo el petróleo que era para la venta al exterior. Después del consumo interno, todo el petróleo sería vendido exclusivamente al gobierno de los Estados Unidos y específicamente a la US Navy, a la Marina de Guerra norteamericana. Todo el petróleo mexicano sería
para la Armada de los Estados Unidos de América. Y dicho y hecho, tal y como lo había anticipado el presidente Roosevelt, al poco tiempo, en 1941, Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial después del ataque japonés a Pearl Harbor. A partir de ese momento, México se va a convertir en imprescindible para el esfuerzo de guerra norteamericano. Ya había asegurado el presidente Roosevelt el petróleo mexicano para utilizarlo en su marina de guerra, y ahora seguía una serie de pasos importantes para afianzar la relación, que son precisamente las que él llamó la política del buen vecino. Gobernaba ya para ese momento en México el presidente Manuel Ávila Camacho, que tenía un secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, muy brillante, y que se va a encargar directamente de negociar una serie de tratados que a Estados Unidos le convenía celebrar con México. Repito, porque tenían interés fundamentalmente en que México fuera aliado de los Estados Unidos en su esfuerzo de guerra. Esto además también se va a agudizar cuando barcos mexicanos petroleros sean hundidos por submarinos alemanes en el Golfo de México, barcos que además precisamente llevaban petróleo a los Estados Unidos, de ese petróleo que se había ya pactado que sería entregado en su totalidad en lo que se refiere a la exportación al gobierno norteamericano. Sí, se aseguró que México tuviese suficiente petróleo para su consumo interno y todo lo que sobraba sería enviado a los Estados Unidos como una especie de pago del préstamo que nos hicieron por el dinero que debíamos de la indemnización a las compañías petroleras. Pero a partir de ese momento, y cuando México también es víctima ya del ataque nazi, pues vamos a celebrar varios tratados importantísimos. Miren, el primero de ellos es fundamental. Es el Tratado de Migrantes Temporales, de Trabajadores Migrantes Temporales. A Estados Unidos le urgía, a ellos les urgía que fueran mexicanos a trabajar allá, a su país. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque su juventud sería reclutada para ir a la guerra. Así que habría miles y miles de puestos vacantes en la industria y en la agricultura norteamericana, y alguien tenía que ocuparlos. Y el gobierno de los Estados Unidos de América pensó que precisamente podrían ser trabajadores mexicanos los que ocuparan esas plazas de trabajo. Así que se firmó el Tratado de Trabajo Temporal de Migrantes, por medio del cual literalmente miles y miles de mexicanos con sus familias, esto es importante, se fueron a vivir a Estados Unidos de América para trabajar, muchos de ellos como obreros en las fábricas y muchos de ellos también como campesinos en los campos agrícolas norteamericanos. Este es un tratado firmado por México y Estados Unidos a propuesta de ellos. Si ustedes se fijan bien, a partir de aquí se originará el problema de la migración, que desde entonces hasta nuestros días, pues los mexicanos les gusta ir porque así lo necesitan, porque la vida les ha impuesto esa condición a trabajar a los Estados Unidos de América. Hoy lo hacen algunos de ilegales, bueno, en aquel tiempo era todo legal y bien recibidos, muy bien recibidos, porque había que suplir la mano de obra o la mano campesina de los norteamericanos que se iban a la guerra, y los mexicanos llegaron a trabajar a sus fábricas y a sus campos. Esto va a dar como consecuencia un segundo tratado también muy importante. Ya estaba firmado este primero, del trabajo migrante. Segundo, ahora se firmó el tratado, fíjense qué interesante es esto, del servicio militar recíproco, el cual
establecía que si había jóvenes norteamericanos en edad militar que vivieran en México, que residieran aquí en nuestro país, justamente en México prestarían su servicio militar. Pero si había jóvenes mexicanos residentes en los Estados Unidos de América, en edad militar, prestarían precisamente el servicio militar en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Esto va de la mano del anterior Tratado de Trabajadores Migrantes porque decía hace un momento que muchos de ellos se fueron para allá con sus familias. Y pues el trabajador migrante de 40, 45, 38 años de edad, pues a lo mejor llevaba a su hijo que ya tenía 15, 16, 17 o 18 años. Y al momento de cumplir 18 años los hijos de los migrantes trabajadores eran reclutados por el ejército, por la armada, por la Fuerza Aérea Norteamericana y enviados a los frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y fueron centenares de miles los mexicanos que tuvieron esta obligación firmada por un tratado de alistarse o de que los enlistaran a fuerzas en los ejércitos o en la marina norteamericana. Inclusive, seguramente ustedes conocen parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial y en lo que se refiere a la famosa campaña de Italia, pues buena parte de ellos, de las divisiones primero del general Patton y después del general Mark Clark, estaban formadas por mexicanos que fueron reclutados y enviados a los frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y este tratado los benefició. Obviamente tuvieron muchos el riesgo de ir a combate, de caer heridos y muchos de fallecer en acción. Bueno, en todo caso, a quien fuera reclutado, ya sea que sobreviviera o que falleciera, se le daba el beneficio de la ciudadanía norteamericana al terminar el conflicto. A los que sobrevivieron, no solamente los hicieron ciudadanos de los Estados Unidos de América, sino que les dieron becas escolares. A los que fallecieron, igualmente les reconocieron la ciudadanía y a sus familias les pagaron pensión. Así que fue para ellos, muchos con la fortuna de haber combatido y sobrevivido, otros tristemente haber fallecido, pero beneficiaron a sus familias porque les dieron la ciudadanía norteamericana. Así que fueron dos tratados sumamente importantes, el de trabajo migrante temporal y el de servicio militar recíproco, que se firmaron en esta época. Y hay otros dos más también sumamente interesantes. Por uno de ellos, que es el intercambio de material estratégico, fíjense, van a permitir los Estados Unidos lo que se conoce en términos económicos como el milagro mexicano. La industria norteamericana fue toda reconvertida a una industria de guerra. Y había productos, si ustedes quieren, sumamente elementales, básicos, que en los Estados Unidos ya no se fabricaban, porque, vamos a poner el ejemplo, sus fábricas laminadoras se habían convertido en fábricas de cascos militares, o en fábricas de casquillos, o en fábricas de carrocerías para vehículos militares, y alguien tenía que ofrecer en Estados Unidos productos tan sencillos como son las cubetas, como son las tinas, como son las plataformas de los fregaderos, como son las paredes para las estufas, las paredes para los refrigeradores, es decir, de una industria laminadora básica que en Estados Unidos ya no se producían esos productos, valga la redundancia, y en cambio México podía ofrecerlos. Y entonces comenzó la exportación de estos enseres mexicanos fabricados en México que iban a ser vendidos a Estados Unidos, porque allá las amas de casas seguían necesitando cubetas y escobas. Así que México les proporcionó este tipo de productos que por una parte suple la carencia norteamericana, pero por otra permite lo que se va a llamar, repito, el milagro mexicano, porque las industrias nacionales van a comenzar a crecer. Y otro más, también sumamente importante, más delicado, porque México y Estados Unidos
también firman un acuerdo de intercambio de productos farmacéuticos y medicinales. Naturalmente, en el caso nuestro, pues vamos a recibir, gracias a ese acuerdo, medicinas potentes modernas como ya se usaban allá y aquí todavía no, digámoslo como ejemplo la penicilina, pero en cambio nosotros vamos a darles, a venderles, a producir y a proporcionarles insumos que son materias primas, que hoy conocemos perfectamente bien y que también este acuerdo es el origen de los problemas que hoy tenemos, porque México se va a comprometer a suministrarles o a venderles plantitas como la marihuana o como la amapola para uso, que todos sabemos, particularmente de sus combatientes. La marihuana para que se animaran los soldados a pelear y la amapola con lo que se extrae de ella para después aliviarles el dolor de las heridas. Este acuerdo fundamental de intercambio en materia farmacéutica va a permanecer vigente varios años, desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial hasta los tiempos de la Guerra de Vietnam, porque en la Guerra Mundial, en la Guerra de Corea y después en Vietnam, las tropas norteamericanas iban provistos de estos tipos de sustancias mexicanas, la que anima y la que quita el dolor, cuando entraban en combate. Y por supuesto, a su regreso, la Administración de Veteranos de Guerra Norteamericana los siguió adquiriendo porque ya habían vuelto adictos. Y ellos y las comunidades que poco a poco fueron contaminando o contagiando, que también les gustó mucho este tipo de productos mexicanos. Así que a partir de entonces se va a iniciar el problema a gran escala, que se va a magnificar cuando, como lo vamos a ver un momento más, otro presidente en 1974-75, Richard Nixon, decida que México está envenenando a Estados Unidos y ordene ya que se suspenda el tráfico legal de estos productos. Pero bueno, nos quedamos primero con la época del presidente Roosevelt, e insisto que es sumamente importante porque con él se firman varios tratados porque necesitan a México. Este tratado de migrantes, el tratado de servicio militar, el tratado de intercambio de mercancías y el tratado de intercambio de material farmacéutico, son todos ellos obra del presidente Roosevelt, pactados con el presidente Manuel Ávila Camacho, y que permiten pues mantener una relación de paz, de tranquilidad, de armonía, de amistad, del buen vecino, como ellos decían, de entre las dos naciones, durante varios años que comenzaron, insisto, con la presidencia del presidente Franklin Delano Roosevelt. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar con este interesantísimo tema y además tan vigente. Ahorita volvemos. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa dedicado a conocer cuál ha sido la actitud, los pensamientos, los dichos, los hechos de los inquilinos de la Casa Blanca, los presidentes de los Estados Unidos de América, en los últimos 100 años. Ya platicábamos esta etapa en la cual el presidente Roosevelt requiere la ayuda de México y se firman varios tratados, que ya no repetiré, para seguir avanzando, para poder terminar el día de hoy. Y ahora, el presidente que lo sustituye cuando fallece a Roosevelt, Harry S. Truman, también va a ser sumamente importante para México, porque igualmente, siguiendo la política del buen vecino establecida por su predecesor, también va a tratar bien a México. Es el primer presidente norteamericano que visita la Ciudad de México. Ya antes, el presidente, ya lo hemos platicado, el presidente Porfirio Díaz y el presidente Taft intercambiaron visitas en Ciudad Juárez y El Paso. El presidente Ávila Camacho y el presidente Roosevelt también intercambiaron visitas en San Antonio y Monterrey, pero el primero que visita la Ciudad de México en una visita oficial es el presidente Truman. Ya hemos platicado en alguna ocasión que inclusive en un gesto de buena voluntad quiso ir y montar una guardia y colocar una ofrenda de flores en el monumento a los niños héroes, que va a despertar otro tipo de polémicas que no comentaremos, pero vino a la Ciudad de México y trató de mostrar su respeto por los héroes de la patria, porque seguían interesados en esa política del buen vecino por su interés tal cual.
Al presidente Truman también le debemos un par de asuntos importantísimos. Finalmente, la firma de la Carta de las Naciones Unidas y también la firma del acuerdo o del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Todo esto era parte de esa política del buen vecino, particularmente este último, el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que de alguna manera ponía en práctica, ya en un acuerdo internacional, la vieja doctrina Monroe de América para los americanos en el sentido amplio del término, no en el sentido limitado de él, que ya lo platicábamos hace 8 días. En este tratado, todo ataque de cualquier potencia a un país de América sería tomado como un ataque a todos los demás países. Y México aceptó ser parte de este tratado promovido por los Estados Unidos de América y va a funcionar durante algunos años hasta que de plano reviente. Enseguida viene ya el presidente Dwight Eisenhower. Fíjense qué interesante. Es de otro partido distinto al presidente Roosevelt y al presidente Truman. Ellos dos eran del Partido Demócrata. Y Eisenhower es ya del Partido Republicano. Pero decide mantener la política del buen vecino establecido por Roosevelt y por Truman, es decir, por los demócratas. Esta política del buen vecino significa, en términos llanos, que se mantenían vigentes los tratados que se celebraron en la época de la Segunda Guerra Mundial. No tanto porque necesitaran ya mucho trabajador migrante, sino porque en ese momento a Estados Unidos le conviene, porque estamos en plena Guerra Fría, tener un buen pacto con México para, en caso necesario, ayudarlo nuevamente si hubiese un conflicto internacional. Recuerden ustedes que por aquellos años el mundo vivía pendiente de un hilo de que cualquier cosa pudiera pasar entre las grandes superpotencias. Así que Eisenhower decidió mantener, por lo menos, vigentes los tratados, si bien ya no requerían, repito, migrantes, ya no había necesidad tampoco de sustitución de materias y de productos fabricados, pues sí pensaron en mantener esta buena relación. E inclusive, aún más allá, el presidente Eisenhower acordó con el gobierno mexicano, entonces ya del presidente Adolfo Ruiz Cortines, fíjense qué interesante, la construcción de la primera presa internacional en las aguas del río Bravo para poder encauzarla, para poder distribuirla y aprovechar los dos países las aguas de este caudaloso río. Es la famosa presa Falcón, que será inaugurada por ambos presidentes en un trabajo conjunto de buena amistad, de buena relación. Esto es con el presidente Dwight Eisenhower. El que sigue quizás sea el que el pueblo mexicano le tiene más aprecio y cariño, porque ya platicábamos de él hace un año más o menos, es el presidente John F. Kennedy, que hubo una serie de elementos que permitieron a que los mexicanos tuvieran una gran simpatía por este presidente de los Estados Unidos de América. Para empezar, hay que decir que su propia familia, los Kennedy, y particularmente su hermano Robert F. Kennedy, también en algún discurso llegó a decir lo mismo que dijo en su momento el presidente Ulysses Grant, que no había habido guerra más injusta que la que Estados Unidos le declaró a México allá en 1846, 47 y 48. Esto era una posición, digámoslo así, oficial de la familia Kennedy. Pero además, recuerden ustedes que la familia Kennedy es católica. Y esto significó también un vínculo curioso cultural religioso entre los mexicanos y el gobierno norteamericano. Por primera vez allá llegaba un presidente católico y por supuesto esto va a encontrar eco favorable en el pueblo mexicano. Inclusive, cuando sea su visita oficial a México, cuando visite la Ciudad de México,
el presidente Kennedy asistirá a misa a la Basílica de Guadalupe. Y esto naturalmente pues, es la apoteosis para los mexicanos de aquel tiempo, porque es un presidente de este país que siempre ha sido visto como un rival, como un enemigo, como pues los vecinos del otro lado, y viene a visitarnos y asiste a nuestro lugar de culto tradicional religioso católico, que es el santuario de la Basílica de Guadalupe. Una serie de elementos también más de tipo, si ustedes quieren, folclórico, animaron este buen ánimo con que México vio al presidente Kennedy, sobre todo recordando también que los mexicanos quedaron cautivados por la belleza en su tiempo, de los años 60 del siglo pasado, de la esposa del presidente Kennedy, Jacqueline, la famosa Jacqueline, que hasta una cancioncita se le compuso para hacer un poquito de fiesta acerca de lo guapa que era la mujer del presidente Kennedy. Todo esto pues simplemente se enmarca dentro de una relación muy afectuosa que hubo entre México y Estados Unidos y que se va a traducir en un hecho concreto, fundamental. México llevaba ya para ese momento 100 años peleando con el gobierno norteamericano que nos devolvieran una fraccioncita de tierra que está allá en Ciudad Juárez, que se llama El Chamizal y que seguramente todas y todos han escuchado hablar de él. Se trata de una pequeña fracción de unas 400 hectáreas que perdimos porque hubo un aluvión, una salida de cauce del río Bravo que comió tierra mexicana. Y como el Tratado de Guadalupe Hidalgo dice que el límite es el río Bravo, pues los norteamericanos se les hizo muy fácil ocupar esa tierra porque el agua había cambiado de curso y había comido una fraccioncita de tierra mexicana. En realidad, el gobierno mexicano, desde la época del presidente Juárez, el presidente Porfirio Díaz y todo el mundo estuvo peleando porque nos devolvían ese territorio, porque se había salido del cauce, se había salido de madre, como se dice, el río, y el cauce original era, en términos mexicanos, la línea divisoria correcta. Bueno, para no hacer el cuento largo, el presidente Kennedy, cuando pacta y negocia con el presidente López Mateos varias cuestiones, todas ellas muy importantes, los primeros acuerdos, sobre todo culturales, que permiten que vayan chicos mexicanos becados a Estados Unidos, también de paso de una vez, pues le obtuvo y lo vio con simpatía el presidente Kennedy la devolución de las tierras de El Chamizal. Así que el presidente Kennedy se va a llevar todos los aplausos y se va a llevar el gratísimo recuerdo de los mexicanos que han visto en él quizás al presidente más amigo de México. El más amigo. Claro, también era demócrata y por supuesto mantuvo también pues la vigencia de aquellos tratados que se habían signado por el presidente Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no cabe duda, insisto, que es quizás el momento más emotivo de la relación entre los dos países, la presencia sobre todo de John F. Kennedy, de su esposa Jacqueline Bouvier, el entonces de Kennedy, aquí en México, que repito, fue apoteótica. Recepciones multitudinarias e inclusive el propio presidente de la República, Adolfo López Mateos, lo invitó a aparecer en uno de los balcones de Palacio Nacional para recibir la ovación del pueblo de México, que lo siguió durante todo su trayecto, particularmente desde la Basílica de Guadalupe hasta el Palacio Nacional. Así que fue quizás el momento, o ha sido históricamente el momento más entrañablemente emotivo de relación entre un presidente norteamericano y el pueblo de México. Vendrá después de su lamentable asesinato, que además en México fue motivo de gran duelo. Inclusive yo he platicado en alguna ocasión que fue el programa de televisión transmitido aquí en México, todo el sepelio, el funeral, el velorio de Kennedy. Fue lo primero que yo tengo uso de razón y conciencia de haber visto en televisión casi 2 días consecutivos, porque fue un fin de semana. Después de eso vendrá ya el presidente Lyndon B. Johnson, que igualmente que el presidente Kennedy mantendrá exactamente el mismo tipo de relación, la política del buen vecino, e inclusive con él se va a inaugurar una segunda presa,
que también aprovecha las aguas del río Bravo ya en otro lugar, la famosísima presa Amistad. Así la bautizaron, la presa Amistad, porque se refería precisamente a la amistad entre las dos naciones, los Estados Unidos de América y México. Esto ocurre con el presidente Johnson. Pero, como ya lo habíamos anticipado, las cosas van a cambiar cuando llegue a gobernar el presidente Richard Nixon. Quizá como parte de su política para poder terminar con la guerra de Vietnam, quizá como parte de su política para poder reelegirse, quizá como parte pues de una especie de moral que de repente afloró en los Estados Unidos, de una moral, digámoslo así, totalmente puritana. Descubrieron los norteamericanos, ya lo sabían, pero lo hicieron público, que México era el país que producía marihuana y amapola en más cantidad y que estas plantas envenenaban a la sociedad norteamericana. Así que se derogó el tratado que teníamos, el convenio que teníamos con ellos para intercambio de material farmacéutico y se obligó a partir de entonces a que México iniciara la guerra contra el narco. Sí, data desde hace 50 años esta manera de combatir al narcotráfico que nos impuso, literalmente, nos impuso el gobierno de los Estados Unidos, porque desde entonces, y será bueno que tuviéramos memoria todos, se han empleado a las Fuerzas Armadas Mexicanas, a nuestro ejército particularmente, a combatir a los narcotraficantes en aquellos años con los famosos planes Cóndor y Canador. Ya desde entonces el ejército mexicano está involucrado en el combate frontal a los estupefacientes. Esto pues es una imposición del gobierno de los Estados Unidos que acusó a nuestro país de ser quienes envenenamos a su población. Ellos son los adictos consumidores. Bueno, México efectivamente lo vendía, pero por acuerdo entre ambos países, y de pronto pues ya se espantaron y les entró la moralina y resulta ser que nosotros somos los que los envenenábamos. Pero en fin, es política internacional en esta materia, que la cual pues no sé mucho, pero lo poquito que sé es lo que les estoy platicando. Luego más adelante va a pasar algo muy curioso. Va a gobernar Estados Unidos otro demócrata, que es todo un tipo, que acaba de fallecer recientemente, y que tiene una actitud hacia México muy singular. Me refiero al presidente James Carter, Jimmy Carter, muerto hace algunos meses apenas. El presidente Carter, quizás por su propia convicción pacifista, quizá por su propia convicción, pues tranquila, serena, viene a México a negociar con México por dos asuntos muy importantes, lo cual va a ser visto por el gobierno mexicano del presidente José López Portillo como un signo de debilidad. Inclusive, en sus memorias, el presidente López Portillo se burla del presidente Carter. Por su estatura, primero, resultó ser que el presidente mexicano era más alto. Era la primera vez que un presidente de México era más alto que un presidente norteamericano. Después se va a repetir con Fox y Bush, pero en ese momento es más alto el presidente de México. Y además también porque el presidente Carter le dan a comer comida típica y se enfermó del estómago. Así que esto va a ser motivo de hilaridad en las memorias de López Portillo. Pero viene a dos asuntos. Uno, necesita petróleo mexicano otra vez, porque en ese momento ha estallado el famoso embargo petrolero de los países de la OPEP, de la Organización de Países Productores de Petróleo, que incluye toda Arabia, que incluye a Noruega, que incluye a Venezuela, y entonces México, que no forma parte de la OPEP, se compromete a darle petróleo más barato a los Estados Unidos de América, y esto obliga al presidente Carter, repito, a visitar nuestro país para pedirlo. Vino a pedirnos petróleo, literalmente. Y también vino a pedirnos que fuéramos un poquito más suaves, por decirlo de alguna manera, en la lucha contra el narcotráfico. El presidente Nixon y su sucesor, el presidente Ford, habían sido sumamente exigentes en cuanto al deber que tiene el Estado mexicano de combatir al narcotráfico. Y entonces el gobierno de México utilizó varias vías.
Uno es el enfrentamiento frontal, pero se descubrió que para evitar pérdidas de vidas podían bombardearse, entre comillas, más bien fumigarse o rociarse desde el cielo con aviones mexicanos los campos de cultivo de marihuana y de amapola, echando sustancias, normalmente pues como una especie de insecticidas o fecticidas, pesticidas, que quemaban o echaban a perder la marihuana y la amapola. Y estos pesticidas, como se les llama también, pues efectivamente causaban algún efecto dañino en estas especies vegetales, la marihuana y la amapola, pero no las destruía por completo. Pero en cambio, los cosechaban, se las enviaban allá a los introductores de droga a Estados Unidos y los norteamericanos adictos a ellas comenzaron a enfermarse porque las sustancias añadidas en estos pesticidas que caían, que eran rociados desde aviones mexicanos, pues los estaban causando daño. Entonces el presidente Carter, amigas y amigos, esto es genial, vino a pedir que fuéramos pues más cautos, más suaves en el combate al narcotráfico, que no les rociáramos sustancias encima a la droguita, porque cuando llega allá y la consumían sus conciudadanos, pues se enfermaban los pobrecitos. Así que hasta eso tuvimos, que además soportar que nos dijeran cómo combatir los plantíos de marihuana y de amapola, porque no querían que les envenenáramos a sus ciudadanos. Años después, ya para avanzar un poco más y a ir hacia el final, va a gobernar Estados Unidos el presidente George Bush padre. Ya saben que allá sí hay dinastías presidenciales de familias que son, pues, de alguna parte de la élite política norteamericana. Comienzan desde el siglo XIX con el segundo presidente, John Adams. Verá después cómo años más tarde su hijo John Quincy Adams se convierte en presidente de la República. El presidente también, por ejemplo, Roosevelt, es sobrino de otro presidente, Teddy Roosevelt, también gobernante de Estados Unidos. El presidente Bush es papá del otro presidente Bush. En fin, los Kennedy, Robert quiso también ser presidente, es decir, hay las familias y las dinastías políticas norteamericanas, y en este caso George Bush padre, pues será un presidente con el cual México tenga una relación de otro tipo. Él ya es republicano, pero sin embargo él tiene una mira muy concreta que concuerda con la visión del presidente Carlos Salinas de Gortari. Porque, y esto es sumamente interesante, los dos se dan cuenta, junto con Canadá, que América del Norte es una potencia económica y que podemos aprovechar perfectamente bien nuestras diversas aptitudes y nuestras diversas posibilidades y mutuamente entre los tres países poder además de alguna manera evitar nuestras dificultades económicas, y por eso el presidente Bush padre se encarga de promover junto con el presidente Salinas, de negociar y finalmente de concluir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte juntamente con Canadá. Así que George Bush vio con muy buenos ojos a México en esta parte, la parte comercial, siguió insistiendo en el asunto del combate al narcotráfico. A partir de ahí, todos los presidentes norteamericanos, desde Nixon para acá, han insistido cada uno a su manera en el combate frontal al narcotráfico, pero el presidente Bush, a contrario de lo que hoy es un republicano como Trump, que quiere poner aranceles, el presidente Bush padre comprendió que precisamente una política de libre comercio sin aranceles es lo que iba a hacer más fuerte económicamente hablando al bloque conformado por Canadá, Estados Unidos y México, y en lo cual tuvo absolutamente razón. Hoy somos ya una economía integrada de los tres países y va a ser sumamente complicado enfrentar el problema si es que Trump cumple con su palabra de imponer ahora en 30 días más aranceles si es que México no se pliega a sus deseos. Luego viene el presidente William Clinton, que es también un caso muy interesante de amistad hacia México. Fíjense, William Clinton es del Partido Demócrata, contrario al de George Bush. George Bush quería reelegirse, no lo consigue, triunfa Clinton, que son contrarios, pero sin embargo,
es Clinton quien promueve la firma y la ratificación final del Tratado de Libre Comercio porque entendió perfectamente bien el concepto de integración económica de América del Norte que había señalado su predecesor George Bush padre. Así que le debemos a William Clinton precisamente este apoyo para que el Tratado de Libre Comercio fuese una total y absoluta realidad. Pero además también, el presidente Clinton también podemos afirmar, en los hechos, fue un amigo de México. Literalmente, un amigo de México. Porque un amigo es aquel que tiende la mano cuando se le necesita. Y el presidente Clinton, aún sin el aval de su Congreso, en uso de sus atribuciones ejecutivas como presidente de los Estados Unidos de América, decidió ayudar, apoyar a México. En el año de 1995, cuando se da la famosa crisis, que se acuerdan ustedes del error de diciembre, hace 30 años ya, cuando de pronto viene una debacle económica en México pavorosa, porque tenemos que cubrir una serie de compromisos internacionales de deuda externa que no podíamos pagar, y cuando estamos a punto de irnos a la quiebra total, y cuando se requerían 30 o 40 mil millones de dólares como urgencia, y que no conseguíamos de ninguna parte en los tiempos del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, aún, repito, en contra de la opinión de su Congreso que no quiso autorizar el préstamo, el presidente Clinton, como decimos nosotros por sus pistolas, en uso de sus atribuciones y facultades ejecutivas, otorgó un préstamo a México, una garantía más bien por esa cantidad para que México pudiera cumplir con sus compromisos internacionales. Así que le debemos al presidente Clinton el haber podido salir del atorón de la crisis del 95, que fue terrible, y aún así pegó, pero pudo haber sido mucho peor, porque el gobierno norteamericano, el presidente Clinton, decidió apoyar a México. En cambio, su sucesor, el presidente George Bush hijo, en lugar de actuar como su padre, porque quizá tenía mucho más contacto con México, porque quizás es el primero que le interesa ya deportar de manera masiva migrantes, porque como había sido gobernador de Texas, a lo mejor tenía mucho más contacto con la realidad, y porque además también México le causó enojo cuando nuestro país, encabezado por el presidente Vicente Fox, decidió no apoyarlo en la guerra contra Irak. El presidente George Bush se portó muy duro con nosotros. De veras, se portó duro, sobre todo en la deportación de migrantes. Y todo porque pues, en su momento, pues México decidió denunciar, es decir, salirnos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca por considerar que no había cumplido con su misión. Este tratado, que lo comenté hace un momento, cuando se firma, tendrá aplicación inmediata en la crisis de los misiles de Cuba, allá en el 62, cuando México apoya a Estados Unidos, pero en cambio Estados Unidos se va a hacer guaje, se va a hacer pato, como decimos, cuando Inglaterra atacó a Argentina por motivo de la guerra de las Malvinas, y entonces ahí sí ya no aplicó por más que Argentina lo invocó y los países americanos querían que entrara en vigor. Así que como Estados Unidos no quiso apoyarlo, pues México en su momento con el presidente Fox tampoco quiso apoyar a Estados Unidos con la cuestión de la guerra del Golfo Pérsico. Cuando, con motivo de las Torres Gemelas, que fue un ataque a un territorio norteamericano, pero por un grupo terrorista, no por un país, entonces pues México decidió retirarse de este tratado de asistencia recíproca. Así que fue difícil y tensionante la relación entre Fox y Bush, a pesar de que Fox era más alto. Después vendrán los tiempos, ya para terminar, del presidente Obama, que a pesar de su amistad hacia México, por lo menos en palabra, ha sido también terrible en cuanto a la deportación de mexicanos, de migrantes mexicanos han sido deportados en grandes cantidades en los tiempos del presidente Obama. Y bueno, ahora estamos en los tiempos del presidente Trump y
como esto ya no es historia, sino es hecho contemporáneo, hasta ahí vamos a terminar el programa de hoy, agradeciéndoles mucho su presencia y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana con otro tema. Pásenla muy pero muy bien.